Jorge Donofrio. Gracias, señor presidente. Venimos a tratar este mensaje, este proyecto presentado por el Poder Ejecutivo que apunta a la expropiación de tierras para cumplimentar un proyecto mucho más amplio, que es el de la construcción de 2 unidades penitenciarias para alrededor de 1.000 internos y 10 alcaidías de una capacidad de 300 internos. Ahora, quiero centrarme primero en la descripción de algunos números y fundamentalmente el estado del servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires, sin cargar las tintas sobre responsabilidades, porque esto es una política que se ha ido postergando con el correr de los años, pero tenemos casi el 50% de los internos de todo el país, y esto es lógico porque somos el 40 y pico % de la población total, pero además tenemos la concentración más importante de población, 12 millones y pico en lo que es el AMBA. Por eso la cantidad de internos que genera la provincia de Buenos Aires. Claramente, y esto lo hemos vivido todos, están los informes tanto de los organismos de derechos humanos nacionales como del mismo Comité de las Naciones Unidas, que las condiciones de detención son realmente paupérrimas y que hoy la provincia de Buenos Aires, con la capacidad adaptada entre comillas, ¿no? Tiene un faltante de 20.000 plazas y esta es la realidad que hoy vivimos. ¿Y por qué señalaba una cuestión entre comillas? Bueno, claramente porque se han ido adaptando, por ejemplo, talleres donde se estudiaba o se aprendían oficios y se han incorporado en esos lugares internos, como nos ha relatado la autoridad provincial. Hasta incluso hoy hay internos que se han ubicado en sectores que estaban destinados a duchas. Entonces, evidentemente, de esta manera no se puede continuar. Ahora, creo que lo más importante que está planteando hoy el gobernador Axel Kicillof y su ministro Julio Alac tiene que ver con una decisión de política criminal. ¿Y a qué voy con una decisión de política criminal? No es solamente poner más patrulleros o enunciar un pedido de mayores penas, sino que hay que analizar el origen del delito, quién delinque, por qué delinque, cómo se genera el delito y cómo tratamos a quienes han sido procesados y condenados dentro del servicio penitenciario. Y acá es donde creo que es importante entender por qué tenemos que hacer más cárceles para en el futuro tener menos presos. La provincia de Buenos Aires tiene un grado de reincidencia, según quien lo mida y la manera que se lo mida, entre el 70 y el 85%. Quienes no reinciden son los que han tenido la posibilidad de tener un proceso de educación universitaria, un proceso de educación secundaria y los que han salido con una formación profesional. Entonces aquí es donde tenemos que ver, señor presidente, que las cárceles, como bien lo señala la Constitución, no son lugares de castigo, sino de formación. Tenemos que convertirlas verdaderamente en centros de formación a las unidades penitenciarias para que el tiempo que estén alojados ahí los internos cumpliendo una condena no sea para castigo, sino para resocialización. Aquí entonces ¿por qué decimos que si hay mayores cárceles y mejores cárceles va a haber menos reincidencia, digo bien, porque va a haber la posibilidad de que trabajen estas cárceles, van a estar construidas, por eso es importante señalar también que el Poder Ejecutivo ha dado mucha información al respecto, van a ser construidas en el marco de los estándares que señalan las Naciones Unidas a través de los estándares del informe Nelson Mandela.
van a tener, cada una de esas unidades van a tener lugar para estudiar, va a tener talleres para aprender oficios, va a tener terreno para trabajar en actividades agrícolas. Y esto es muy importante para poder tener no solo ocupados, sino para que aquel interno que entró sin ninguna formación, en la mayoría de los casos, un chico pobre, que no ha tenido formación, y me parece que esto es importante y señalar también 5 puntos que creo que son muy importantes en esta decisión de política criminal. ¿Qué es ¿En dónde se van a instalar? Como bien dijo la diputada París, el 70% de los internos del servicio penitenciario viven entre lo que sería el tercer cordón del conurbano bonaerense, entre la Ruta 6 y el Riachuelo. Entonces, uno de los principios que apuntan al porqué del lugar donde se van a construir es el tener cerca a la familia. ¿Y por qué señalamos el tema de la familia? Es muy importante, señor presidente, porque el núcleo familiar es la luz al final del túnel para cualquier interno. Y cada vez que detenemos a alguien del conurbano y lo mandamos a 200, 400, 600 kilómetros de su lugar habitual de residencia y donde reside su familia, no solo lo estamos castigando a él, sino estamos castigando a su familia, que en muchos casos tienen que decidir entre comer o un pasaje para poder ir a visitar al interno al lugar que le haya tocado estar detenido. El núcleo familiar, además, señor presidente, es quien magnifica las alegrías y disminuye las penas. Por eso nos juntamos para festejar y nos juntamos también cuando hay una desgracia familiar. Entonces, ¿por qué no pensar que uno de los puntales para resocializar a un interno es tener a la familia cerca? El segundo punto que hay que tener muy en claro acá, señor presidente, es la identidad. Tenemos más de 5.000 internos sin documentación, pero no porque perdieron su documento, es porque no han tenido la posibilidad de anotarse como cualquier otro vecino de la provincia de Buenos Aires. Por eso es importante que se lleven adelante este tipo de acciones. Los otros 2 puntos que creo que son fundamentales es la educación básica, tanto los niveles primarios como secundarios, y darle al que pueda acceder a una formación universitaria, porque en estos casos es donde más está asegurada la baja de la reincidencia. Y por último también, en este tipo de unidades y en las modificaciones que se están haciendo también en el resto, tener la formación profesional. Es importantísimo que un interno tenga su cabeza ocupada trabajando, pero fundamentalmente también aprendiendo oficios para poder tener una salida laboral cuando egrese del servicio penitenciario. Y en esto también tenemos el último abordaje que está planteando en política criminal el Ministerio, que es el retiro del servicio penitenciario. Es que cada intendente se comprometa en hacer un seguimiento más allá de lo que tengamos que modificar del patronato de liberados, sabiendo, por ejemplo, cuántos internos tiene alojados que las familias viven en su distrito, cuántos van a ser liberados, en qué momento van a ser liberados, darle la posibilidad y ayudar a la familia para que cuando salga ese interno tenga las posibilidades de trabajar. Si nosotros apuntalamos a la familia y apuntalamos al interno, vamos a tener seguramente menos reincidencia. Por eso, cuando se plantea esa dicotomía falsa de que hacemos más cárceles para tener más gente presa, no. Hacemos más cárceles para tener mejor a los detenidos y para en el futuro tener menos reincidencia y en consecuencia más seguridad. Por eso, señor presidente, celebro hoy varias cosas. Primero, el tratamiento de esta ley. Celebro profundamente coincidir en la gran mayoría de los temas con la mayoría de los legisladores del resto de los bloques, porque hoy verdaderamente estamos
haciendo política de Estado. Así que espero que esto se siga repitiendo y por eso les pido el acompañamiento para este proyecto. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias.